Hola a todos, bienvenidos a Mundo Startup, un programa donde conversamos con peruanos trabajando en innovación y tecnología. Mi nombre es Enzo Cavalier, fundador de Startupeable, y Mundo Startup nace de una colaboración entre RPP y Startupeable. Hoy vamos a conversar con Karina Canales, líder global de plataformas de comunicaciones en YouTube. YouTube es una compañía que no necesita introducción, pero hace muchos años fue una startup, es decir, una empresa emergente basada en tecnología. Vamos a conversar sobre la historia de Karina, desde estudiar ingeniería de sistemas en la uni hasta dar el gran salto a trabajar en Google y YouTube en Estados Unidos. Y sus recomendaciones y aprendizajes para quienes estén interesados en explorar o trabajar en la industria de tecnología. Karina, bienvenida a Mundo Startup, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Enzo por la invitación, estoy muy bien. Súper. Karina, empecemos con un poco de ti. Cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu historia y cómo surge tu interés por la tecnología. Sí, claro. Bueno, originalmente yo crecí en Mala Cañete, que es un distrito que está al sur de Lima, unas 2 horas, y pues es un pueblo, es un distrito pequeño en la época en la que te hablo, y nació un poco de llevar un curso en el colegio, ¿no? Ahí, que fue la primera vez que alguien me presentó una computadora y me acuerdo que incluso regresaba al laboratorio para saber más del tema, cuando ya empezaron a salir las cabinas de internet, cuando ya estaba entrando a la adolescencia, juntaba mis propinas para alquilar las cabinas y pues ahí no solamente conocí las computadoras, pero también el mundo del internet, que me pareció alucinante cómo te podías comunicar con gente del otro lado del mundo, o sea, cómo una pantalla te podría literal abrir las puertas al mundo. Y pues recuerdo incluso a los 13 años ya había creado mi primera página web, ¿no? Usando distintas Wow. herramientas de esa época. Y así fue que nació mi pasión por la tecnología. Mis padres no tenían mucho dinero, pero me acuerdo que cuando me preguntaron si quería un quinceañero ahí en la casa, les dije, no, cómprenme una computadora. Y bueno, me consiguieron una de segunda mano súper, súper lenta, pero hasta ahora digo que fue el mejor regalo que me pudieron dar. Ahora, estudiaste sistemas, que no es una carrera muy común en Perú como administración o leyes, derecho. ¿De dónde, digamos, cómo nace o cómo evoluciona ese interés tuyo por Internet hasta decir, sabes qué, quiero estudiar esta carrera? Sí, bueno, a la época que te digo ya en la adolescencia, llegó el momento de pensar, ¿no? ¿Qué era lo que iba a estudiar? Yo sí te puedo decir que toda mi vida siempre he sido más afín a los números, a la parte de Ujú. ciencia, que a las letras. Y bueno, esa es una parte que la tenía en cuenta para elegir la carrera. La otra parte era qué podía darme, no solamente durante el estudio universitario, pero sino después, un trabajo en el que yo sintiera que, ay, esto sí me veo haciendo el resto de mi vida. Y lo que sí tuve mucha suerte es que mis profesores me hablaban de cuáles eran las carreras que podían ser no solamente demandadas el día de hoy, sino que estaban saliendo como tendencias. Y bueno, mi papá es profesor de universidad, entonces también estaba siempre en contacto con ese mundo y pues así salió el tema de ingeniería de sistemas, que no fue fácil ingresar porque, bueno, elegí estudiar en la UNI, que es una universidad muy, muy, muy difícil, y que además también yo sabía que mis papás no iban a poder pagar una universidad particular. Entonces, el promedio para ingresar a esa carrera era súper alto y me tocó prepararme por un año después de salir del colegio solamente para poder postular al examen de admisión. Y bueno, finalmente se dio, pero sí sentí como que fue un proceso bastante largo, ¿no? De decidir qué estudiar, así como prepararte para poder obtenerlo. Ujú. Totalmente. Ahora, en tu experiencia, digamos, ¿es necesario estudiar una carrera de sistemas o informática para trabajar a tecnología? En general, bueno, la tecnología tiene muchísimos componentes y ahora Ujú. mucho más que antes, ¿no? Eh, Cuando digo componentes me refiero a piensa en los distintos roles, o sea, un producto tecnológico no se hace desde solamente un tipo de rol, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el ingeniero de sistemas o de programación.
tienes de Ujú. todo. Tienes a la persona de usabilidad, tienes a la persona que hace las investigaciones de usuario, tienes también a todo el resto de áreas que muchos las llaman de negocio, de soporte, de Ujú. todo. Entonces, yo te puedo decir que efectivamente es una industria que se ha un poco estereotipado con el lado de ingeniería de sistemas, pero la verdad es que en mi día a día es súper multidisciplinaria, disciplinaria. Pero sí es muy interesante ver, por ejemplo, cómo un psicólogo está ahora trabajando como un jefe de experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque tienes que entender la psicología de las personas. O como un economista está trabajando en entender las tendencias, ¿no?, que vienen al futuro para poder usar esa información para tomar decisiones del siguiente producto. Entonces, Ujú. hoy por hoy diría que depende bastante en qué rol te ves tú en particular dentro de esta industria que ya es muy, muy grande y, como lo mencioné, ¿no?, multidisciplinaria. Ahora, hoy día radicas en Estados Unidos trabajando digamos, en YouTube, dentro de Google, pero antes de mudarte a Estados Unidos, trabajaste en el área de banca digital de Interbank, que es obviamente uno de los principales bancos de Perú. ¿Qué lecciones aprendiste durante esta etapa que te sirvieron, digamos, hoy día? Sí, estuve en Interbank por varios años y el último team en el que estuve, como dices, fue de banca digital. Ahí me tocó ver distintos proyectos, pero el proyecto más grande fue un proyecto de varios años. Duró por lo Ok. menos un par de años y pues me enseñó un montón porque era de mucha visibilidad, era sobre la página web del banco y cómo podíamos convertir esa página web de una página descriptiva a volverla una página inteligente, ¿no?, que incluso se pueda conectar con distintos sistemas del banco para, por ejemplo, ofrecer que la gente preapruebe si desea a un crédito en línea y que pueda hacer distintas operaciones en línea. Entonces fue súper complejo, aprendí un montón de esa parte de tecnología que había estudiado, pero ya en la cancha, que es otra Ujú. cosa. Y pues bastante de esa experiencia, ¿no?, te enseña haz que lo aplico hasta ahora, como si no diseñas bien un sistema, entra en un loop, ¿no?, en un ciclo en el que todo puede darte error y se cae todo el sistema y cosas así. También, por supuesto, aprendí, para mí, que es algo de lo más bonito que experimenté, es el impacto que puedes tener en los usuarios, en los clientes, porque les estás dando algo que hasta ese momento tenías que hacer e ir en persona con todos tus documentos, además, ¿no? Mucha gente no necesariamente dispone del tiempo porque estás trabajando en horario de oficina, o sea, da como un montón más de acceso a la gente para poder lograr ese tipo de créditos o de operaciones. Y lo tercero es cómo puedes lograr ese impacto, pero a escala. O sea, ya estamos tan acostumbrados, pero a mí todavía me parece maravilloso cómo puedes construir una cosa, o sea, por ejemplo, una página web que se conecta con estos sistemas y ese producto literalmente puede beneficiar a miles, a cientos de miles o a millones de personas a la vez. Eso a mí todavía me parece súper alucinante y me maravilla hasta el día de hoy del alcance que puede tener la tecnología, ¿no? A nivel de escala. Ahora, has dado muchas charlas en universidades, en webinars, y mencionas mucho el rol del inglés en tu carrera. ¿Cuándo te percataste que era una habilidad tan importante y cómo empezaste a trabajarla? Sí, bueno, yo creo que el inglés desde el inicio, porque incluso cuando estudiaba en la universidad ingeniería de sistemas, ya estaba viendo cómo, por ejemplo, los libros de los que hablaban, que era, este Mm. es como el principal libro para diseño de sistemas, arquitectura, algoritmos y distintas cosas, eran en inglés. Y claro, siempre estábamos como pendientes de, ojalá haya una versión en español, por ejemplo, ¿no? Entonces ya desde ahí como que ya te empieza a marcar un poco la pauta de cómo es. Y luego, incluso cuando estaba trabajando en el banco, en este proyecto, mucha de la documentación, cuando quieres averiguar cómo lo han hecho otras empresas, cuáles son los casos de éxito similares alrededor del mundo,
Me acuerdo que incluso tuve en esa época como un par de reuniones con gente de otros países, pero necesitaba para tener confianza, porque yo no hablaba inglés, a gente a mi costado que me ayude, y ya me estaba como empujando, ¿no? A darme, a tomar la decisión de, ya, tienes que prepararte para el inglés. El final empujón vino cuando de hecho, fui a Silicon Valley de visita porque uno de mis amigos de la universidad se había trasladado a Estados Unidos mucho antes y pues aproveché, ahorré por unos meses, fui, no sabía ni qué me esperaba, pero fue muy, muy lindo y visité distintas empresas. Una de ellas, por ejemplo, fue Google y comencé a preguntarle a la gente, ¿no? ¿Cómo hacía, cómo podía hacer para trabajar acá? Y bueno, me hablaban de distintos programas para aplicar o cómo pues podía uno mandar su currículum. Pero todo lo que me decían era, bueno, primero en inglés, la entrevista va a ser en inglés, todo tu trabajo tiene que ser en inglés si quieres llegar eh, a tener un puesto en una empresa global como esta. Y no te miento que regresé del viaje, al día siguiente estaba contactando profesores de inglés. Ese fue el principal empujón porque regresé con una motivación, pero así de, tengo al menos que intentarlo. O sea, porque siempre dicen, no, no hay peor guerra que la que no se hace. Y bueno, en Ujú. esa época mi inglés era muy, muy básico y pues tuve que prácticamente empezar desde cero para poder no solamente dar las entrevistas, pero también distintos exámenes para la maestría que quería estudiar. Qué, qué importante lo que has contado y como dices, o sea, creo que el conocimiento y digamos, todas las nuevas tendencias, información sale en inglés y pues esperar a que salga la versión en español no, digamos, te pone un límite en términos de, digamos, de poder desarrollar tu carrera, sobre todo en una industria como tecnología. Karina, en otras entrevistas hemos conversado con emprendedores peruanos en startups. En tu caso, tú trabajas en YouTube, que es parte de Google, que si bien en un inicio fue una startup, hoy es una gran compañía de tecnología. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar en estas grandes empresas de tecnología? Sí, es súper grande ahora. YouTube es parte de Google y bueno, Google ahora es una empresa con más de 150.000 empleados, para que se den una idea. Y pues la experiencia ha sido muy bonita, pero a la vez súper retadora, ¿no? Cuando yo entré, de hecho, no voy a decir que todo fue color de rosa, porque sí fue un choque el hecho de, no solamente que sea una empresa tan grande y global, sino de que, si se ponen a pensar, toda mi experiencia anterior había sido en español, incluso mis estudios de carrera. Entonces, me acuerdo clarísimo que hablaban de algunos términos y cosas que yo no podía entender y sentía como que no estaba contribuyendo, y así me sentí por mucho tiempo, hasta que tomé un poco como las riendas del asunto y pues dije, ok, voy a pedir consejos a mis colegas, si no entiendo una reunión, voy a preguntar de qué fue, voy a tratar como de hacer algo para no sentirme así y poder empezar a colaborar. Y pues tengo mil anécdotas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la de API, que API, lo que decimos API en español, es Application Programming Interface, que es básicamente una aplicación de programación de interfaces en la que conectas dos sistemas, ¿ya? Pero eso en inglés se escribe igual, API, pero la gente lo pronuncia como API. Y aunque suene Ujú. súper tonto, mi cerebro no conectaba esas cosas. O sea, no estaba acostumbrado. Me ha pasado. Toda mi vida, claro, toda mi vida era API. Y, y por eso cuando por fin lo vi en una presentación y me atreví a preguntar qué es eso y dijeron API, y dije, ah, eso es lo que me está hablando todo este tiempo. Entonces creo que le dio como un cambio, ¿no? Y bueno, luego de eso ya comenzó a ir mejor, pero sí, siempre es súper retador. O sea, ya por ejemplo esperan que tú tomes las riendas para aprender las cosas. O sea, mañana te meten a un nuevo proyecto y no es como que te van a poner a una persona que te va a educar 20 horas sobre este nuevo tema del nuevo producto. O sea, tú misma eres, tú tienes que, ¿no? Aprender un montón, y por eso también es súper retador, porque
es bastante demandante, ¿no? Y también tiene un montón de personas alrededor, entonces tienes que saber navegar también cómo trabajar en colaboración, no con una persona, sino con un montón y alinear con ellos todos los temas. Pero sí, o sea, para la gente que le gusta navegar ese tipo de cosas y en mi caso que siento que lo que priorizo es aprender nuevas cosas y pues tener nuevos retos, es una experiencia muy bonita con la que todavía estoy aprendiendo y a pesar de que ya estoy en Google por lo menos 6 años, en YouTube tengo 3 años, te puedo decir con confianza que ahorita veo completamente cosas distintas de hace 3 o 6 años. Y eso es un Ujú. poco lo que también mantiene motivada a la gente, ¿no? El ver cosas diferentes. Ahora, en tu caso, la maestría fue clave para dar el salto hacia Google. ¿Dirías que es necesaria una maestría para trabajar en tecnología o cómo has visto esto, digamos, en tu caso y me imagino con colegas que tienes trabajando en Google? Yo no diría que es necesario, yo diría que a mí me ayudó particularmente pues por los cambios que quería hacer, ¿no? Yo estaba en una industria Ujú, diferente, quería ir a un país diferente además y pues también quería aprender un poco más del complemento de negocios con lo que yo había estudiado de ingeniería de sistemas. Entonces, como que todo ujú, se alineó para que una maestría fuera la mejor opción porque además yo estudié un MBA, que es una maestría de negocios, ujú. y Google tenía un programa de prácticas para maestrías de MBA, de negocios, de MBA. Entonces, me daba además una puerta distinta para aplicar a la empresa, ¿no? Eh, Eso para mí funcionó. Hay muchas otras personas que, por ejemplo, optan por hacer un doctorado y hay muchas personas que aplican con experiencia, pero obviamente, pues, tienen una experiencia en un campo en el que luego, al momento de aplicar, justo Google buscaba lo mismo, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, conozco a una ingeniera peruana que entró a Google, a la oficina de Irlanda, aplicando desde Perú, sin tener, digamos, una maestría en Estados Unidos, en Europa, o en otro sitio. Y pues fue porque ella se especializó en Ujú. telecomunicaciones y se dio que Mm, la oficina de Irlanda justo estaba buscando una ingeniera de telecomunicaciones con proyectos similares y experiencias similares a las que ella tenía y pues por eso también no pasa. Entonces, creo que el resumen es, yo no creo que sea un requisito, yo creo que depende de la realidad y los objetivos de cada persona y también pues lo que está buscando la empresa en ese momento, ¿no? Y cómo tu experiencia y tu perfil se adecúan a lo que la empresa está buscando. buenísimo. Muy, muy de acuerdo con lo que dices. Y me encanta porque tienes digamos, te has convertido creo como una mentora de carrera. No, no solo digamos, en esta entrevista lo estás mostrando, sino que aparte tienes un canal de YouTube donde justamente tratas mucho de estos temas y de hecho fue a través del canal de YouTube que me enteré digamos, de ti. Entonces, en tu canal de YouTube he visto varias historias de peruanos, como el que nos mencionaste, que han entrado a trabajar en compañías internacionales de tecnología. Digamos, conociendo todas estas historias, ¿qué crees que impide que más peruanos y peruanas se interesen por esta industria? Sí, es una pregunta bien compleja, la verdad, porque creo que no es solo un factor o tres factores, pero de repente para mencionar algunos, creo que hay un tema de un poco como de por ejemplo, miedo a lo desconocido. La industria Ujú, de tecnología en el Perú, si bien es cierto, ha avanzado un montón, creo que todavía para muchas personas no se les hace tan familiar, ¿no? Y pues ujú, obviamente es bien relacionada con ciencias, con matemáticas, con este tipo de cosas que a mucha gente les asusta, ¿no? Cuando les hablas de matemáticas a muchas personas, pues les asusta y ahí creo que las nuevas generaciones ya están un poco marcando una pauta distinta también. ¿Por qué? Porque ellos están creciendo prácticamente con el celular como extensión de la mano, como decimos, ¿no? Con las ujú, tecnologías, ujú. sienten incluso menos barreras para
intentar cosas, para probar nuevos productos. Salió esta nueva aplicación y lo aprenden y tienen parte de esta adopción de la tecnología viene con el hecho de que uno esté cómodo en aprender por sí mismo. Y creo que eso también es algo que pues va a ir con el tiempo facilitando que la gente vea, oye, esta industria de tecnología puede ser lo mío y que no le dé miedo, ¿no? Por otro lado, Ujú, que va de la mano con eso un poco, es también el tema de los modelos a seguir. Hay mucha investigación al respecto, pero no, por ejemplo, si tú no tienes en tu entorno, en tus vecinos, en tu familia en general, a gente que de pronto se ha dedicado a la tecnología, que sean ingenieros, científicos, muchas veces cuando te toca decidir qué carrera estudiar o en qué te vas a dedicar a trabajar, ni siquiera lo piensas. Y hay estudios al respecto de cómo cuando en tu alrededor no tienes esos modelos a seguir, esos roles, este, no aparecen ni siquiera como opción. Entonces, mucha gente ujú, nunca lo pensé. Y de pronto hay gente pues que ha podido tranquilamente dedicarse al mundo de la tecnología. Entonces, creo que está por ese lado. Y bueno, y finalmente, también desde el punto de vista, como tú decías, ¿no? De educación, lo estoy viendo más, pero sí, al menos en mi experiencia, yo soy de colegio nacional, por ejemplo, yo puedo hablar que en ese momento, algo que no me había dado cuenta, que me pareció una, un descubrimiento ya más adelante, era cómo muchas veces la educación peruana se basa en la repetición y no tanto como, ujú, por ejemplo, en la lógica. Y digo esto porque, pues me acuerdo de chiquita, incluso adolescente, voy a dar el examen de biología y leía las frases y me las memorizaba para luego en el examen de memoria escribirlo. Pero, por ejemplo, otros sistemas educativos de otros países son completamente distintos, se enfocan más en la lógica, en por qué crees que pasó esto o cuál crees que sería, ¿no? El siguiente paso acá, o si te pongo un texto, incluso no es solamente de escribirme el texto de memoria, sino es critica este texto, es ujú. como te enseñan una forma distinta de pensar y lo digo porque ahora, bueno, espero que esté cambiando y veo un montón de gente profesional que sí, la verdad es que está muy, muy desarrollada con este tema, pero creo que en el mundo de la tecnología está muy relacionado a eso, a la crítica, a la lógica, a desafiar el status quo. Y cuando tú no estás cómodo en ese tipo de rol, pues de pronto te intimida y no es algo en lo que tú te veas trabajando también. Entonces creo que hay mucho tema para hablar de esto. Es complejo, como dije, no creo que sea un solo factor, pero me siento positiva con cómo estoy viendo la realidad ahora en el Perú y sobre todo también con las nuevas generaciones. No, no puedo estar más de acuerdo y voy a recalcar lo que mencionaste acerca de los modelos a seguir, porque de hecho esa fue la inspiración y la idea de lanzar este programa de Mundo Startup en colaboración con RPP para poder contarle a peruanos que, oye, hay gente trabajando en tecnología, emprendiendo en grandes compañías, invirtiendo, etcétera, y que pues no es un mundo tan lejano como a veces parece. Y creo que alineado a lo que dices de las nuevas generaciones, pues los chicos ahora pues nacen y viven en TikTok, en WhatsApp, etcétera, y creo que eso es una buena exposición que hace que pues no sintamos que la tecnología es algo que se hace en otros países y viene y lo usamos, sino que también podemos participar en crear tecnología, no solo ser consumidores de ella. Ya para ir cerrando, Karina, ¿qué recursos le recomendarías a gente jóvenes que estén interesados en explorar una carrera en el mundo de tecnología? Sí, bueno, definitivamente pueden, si no, todavía no se han decidido y quieren explorar, creo que hay muchísimos recursos, desde videos, incluso cursos en internet, pero bueno, cursos les puede tomar un poco más tiempo, pero a mí cosas que me encanta es, por ejemplo, ver videos de cómo se crearon los productos, cómo Ok.
se creó, por ejemplo, un smartphone y lo alucinante que no es como que alguien, no es el tipo eureka, ¿no? No es como que alguien salió de la tina un día y lo creó, sino que cada creación se basa en otras creaciones anteriores. Y ese es un principio de la tecnología que a mí me parece increíble porque es pura sinergia, ¿no? Y investigar sobre el tema, yo les diría que si está en sus posibilidades y conocen gente que trabaje en esa industria, les pregunten, ¿y qué haces? ¿Y qué haces en tu día a día? Para que les cuente, porque muchas veces, como decía, todavía la tecnología nos parece una industria súper desconocida, pero hablar y conversar del tema, la verdad es que sí, es bastante enriquecedor y pues les puede dar más luces si es algo a lo que ustedes se quieren dedicar. Y bueno, si es que no están tus posibilidades de preguntar eso, la verdad es que humildemente mi canal es una forma, pero hay muchísimos canales en YouTube, en TikTok, en distintas plataformas de gente que trabaja en tecnología y te cuenta en palabras fáciles qué es lo que hace o entrevista a otras personas o habla de las nuevas tendencias y pues si es algo que te interesa, de pronto por ahí te empieza a salir el bichito para que ya lo tomes más en serio y pues puedes comenzar a prepararte para las entrevistas o para alguna carrera relacionada. Buenísimo. Karina, gracias por acompañarnos. Aquí cerramos el programa de hoy y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la noche. Mi nombre es Enzo Cavalier y esto fue Mundo Startup. Muchas gracias.